Buenas tardes a todos. Como ha comentado el profesor Jerónimo Saiz, pues yo voy a contarles lo mejor que me ha parecido, filtrado a través de mis ojos y de mi cerebro, espero, sobre los trastornos esquizofrénicos y el trastorno bipolar. Previamente, una serie de generalidades que me parecen de importancia, como es el hecho que en los distintos simposios, por ejemplo, el profesor Kapur ha tratado el tema de que la salud mental en estos momentos es una disciplina médica que se encuentra representada e infradotada, y quizás nosotros, los especialistas, tenemos algo que ver en esto. También otro tema muy interesante, traído por el mismo ponente, por Kapur, pues tiene que ver con que quizás estamos adelantándonos un poco demasiado al hablar de medicina individualizada, cuando en realidad ha introducido este nuevo concepto, traído de otras disciplinas, de lo que es la medicina estratificada, y que quizás sería lo más aplicable en estos momentos a lo que sería la psiquiatría. El profesor Norman Santorius también nos habló en una de sus presentaciones sobre, en época de crisis, el gasto farmacéutico y cómo los psicofármacos son los fármacos prácticamente más baratos de todas las especialidades médicas, ocupan de 14 especialidades, ocupan el lugar 13. Y finalmente, algo muy importante para nuestra práctica clínica y que nos debe animar a seguir trabajando con todos los pacientes es el reconocimiento de que estamos o que adolecemos de un nihilismo terapéutico, especialmente en dos áreas: en el tema de los síntomas negativos de la esquizofrenia y de la comorbilidad entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar. Y por ello, conociendo esto, debemos intentar afrontarlo y evitar esta postura. También ha habido una ponencia presentada por Bassett sobre los avances que ha habido en las neurociencias, ¿no?, en los mecanismos para conseguir nuevos psicofármacos, y se ve como en la diapositiva, pues estamos más escasos estas décadas que las décadas previas, pero sí que ha habido algún avance, por ejemplo, en el terreno de la depresión, los nuevos fármacos que combinan una acción agonista sobre los receptores melatoninérgicos con una acción antagonista de los receptores serotoninérgicos. También ha habido otra serie de avances que pueden ver en la diapositiva. Después, el director del Instituto Nacional de Salud Mental nos ha querido explicar un poco el tema de que en realidad nuestras enfermedades aparecen en las edades tempranas de la vida, y en la gráfica que pueden ver en la esquina superior derecha de la diapositiva verán que hay dos curvas que se cruzan. Una en azul representa los años de discapacidad producida por las enfermedades mentales, y en rojo los años de discapacidad que producen las enfermedades físicas. Como verán, las curvas son de igual magnitud, solo que las mentales se producen en los primeros años de la vida, arrastrando consecuentemente más años de discapacidad perdida. Tenemos que intentar abordar esto, tenemos que intentar evitar ese acúmulo de años perdidos por discapacidad, y él propone nuevas estrategias para buscar nuevos fármacos, nuevas innovaciones terapéuticas, y para ello nos sitúa en tres dianas o tres objetivos: las dianas moleculares, las dianas clínicas y, por último, una nueva cultura en la neurociencia. Debemos aliarnos todas las estructuras involucradas, tanto la academia como las fundaciones, como la industria y como el gobierno, a la búsqueda de innovación terapéutica para conseguir erradicar estos años o esta gran discapacidad asociada a estos trastornos. Algo un poco desmoralizante, en este mismo sentido, se planteó cuando se hablaron del éxito de los ensayos clínicos para conseguir nuevas estrategias terapéuticas, y como ven, también los fármacos del sistema nervioso central ocupaban el penúltimo lugar también, con un 8,2% únicamente de éxito terapéutico, frente, por ejemplo, a los fármacos antiinfecciosos, que aproximadamente tienen 1 de cada 4 logra el éxito terapéutico y termina recibiendo una indicación. Parece, ¿no?, que lo que utilizamos es placebo y placebo en nuestros ensayos clínicos, en vez de placebo y fármaco activo. Centrándonos ya en el tema de la esquizofrenia, pues le voy a reseñar algo muy rápidamente que me ha parecido lo más interesante. En primer lugar, lo he intentado estratificar un poco por áreas o parcelas de conocimiento en cuanto a la patogenia de la esquizofrenia. Aquí están sintetizadas varias diapositivas que fueron presentadas por el profesor Meyer-Lindenberg, y en realidad hace relación o intenta unir lo que sería la interacción gen-ambiente. En la columna de la izquierda lo que pueden ver es todos los genes involucrados, la interacción gen-ambiente, y en el último recuadro lo que sería el ambiente. Si nos centramos en el gen, lo que intenta traer a colación, o lo que ven en esos tres quesos que están puestos, es el nuevo abordaje de la esquizofrenia en concreto, como un trastorno genómico en lo que tendría gran importancia el número o la variación en el número de copias de los genes, es decir, cómo sería la dosis del gen más
más importante que lo que estamos acostumbrados a tratar en genética, que serían las alteraciones en la secuencia de los genes, ¿no? Por los factores ambientales, junto con los ya tradicionalmente conocidos de abuso de sustancias y de traumas en la infancia, pues reseñan factores relacionados más directamente con factores sociales, e incluso acuña un término que me ha parecido muy interesante, que sería el de la neurogeografía, es decir, para intentar señalar cómo la urbanicidad, el crecer en un ambiente urbano en los años de desarrollo de la vida, pues es uno de los factores de más riesgo para la esquizofrenia, confiriendo incluso hasta un 200% de mayor riesgo. Si este factor de urbanicidad afecta en otras áreas de la vida, por ejemplo en la población adulta, entre los 30 y 40 años, el riesgo sería menor y estaría conferido para trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Algo muy importante y que yo creo que todos estamos a la expectativa es cómo podemos conseguir esas nuevas estrategias o esas nuevas innovaciones terapéuticas que nos habían comentado ya en las diapositivas previas. Bueno, pues un poco yendo hacia la patofisiología, conociendo esta patofisiología, sí que podremos investigar nuevos fármacos, tener nuevas herramientas que nos ayuden a vencer aspectos no resueltos de la esquizofrenia. En concreto, se habló sobre todo de los receptores NMDA y también del gen de la neuroregulina 1. En relación con los receptores de la NMDA, existe una hipofunción en la esquizofrenia, con lo cual, si abordamos la glicina, es un gráfico un poco complicado el que ustedes pueden ver, pero en la esquina, en la neurona en verde claro, sería la neurona de la glicina, y si conseguimos mucha glicina en el receptor, aumentaremos el funcionamiento de ese receptor NMDA, con lo cual los fármacos que inhiban el transportador o la recaptación de la glicina son una nueva innovación terapéutica. Lo mismo que también serían los fármacos que degradan el otro neurotransmisor implicado, que sería la serina, que sería la neurona que tienen debajo de la neurona verde claro. En relación con la neuroregulina 1, pues las cosas se van complicando, como siempre nos pasa, cada vez nos enteramos de menos cosas porque es muy complicado, pero existen 6 isoformas, de las cuales especialmente el tipo 1 y el tipo 4 serían aquellas que están implicados en la etiopatogenia de la esquizofrenia, con lo cual una posibilidad nueva también de intervenir sobre este trastorno sería con fármacos que fuesen antagonistas de la isoforma 1 de la neuroregulina. Desde un punto de vista clínico, lo que me ha parecido más importante es el vaivén que tenemos entre dimensional y categorial, ¿no? Siempre estamos, si el DSM-5 va a ser categorial o va a ser dimensional, bueno, pues un poco lo que se intenta poner en esta diapositiva es ese vaivén, cómo hemos pasado de lo categorial, ahora parece que estamos en algo más dimensional, ya que la psicosis sería una dimensión que abarca distintas categorías psiquiátricas, pero finalmente algunos estudios ponen de manifiesto que las categorías son fundamentales, por ejemplo, estudios de neurocognición, donde se ve que el efecto o que los trastornos neurocognitivos son distintos en unas patologías u otras. Síntomas negativos, algo muy puntero, muy nuevo, de gran interés, no sabemos evaluarlos, no sabemos exactamente lo que son, y lo que se nos dieron fueron pistas sobre hacia dónde van y cuáles son los síntomas negativos que debemos tratar. Y en el tratamiento de la esquizofrenia, lo que ya les he apuntado, las nuevas innovaciones respecto al tratamiento de los síntomas negativos, solamente la clozapina parece que tiene efecto, y sí que se habla de nuevas estrategias psicoterapéuticas combinadas también con psicofármacos. En respecto al trastorno bipolar, bueno, hay 2 diapositivas muy importantes, muy interesantes, de Flavio Kapczynski, y que en realidad lo que nos viene a decir cómo es un trastorno neuroprogresivo. En esta primera diapositiva ve que se centra más el interés en el ambiente, en el rayo que tiene colocada a la izquierda, que sería lo que al principio provocaría los episodios, mientras que cuando la enfermedad va progresando ya es los propios episodios los que consiguen activar nuevos episodios. Tenemos muchos problemas en el trastorno bipolar, muchas cosas que no hemos conseguido resolver, el infradiagnóstico, también tendremos un problema de sobrediagnóstico, como veremos, pero sobre todo necesitamos biomarcadores. Necesitamos test clínicos objetivos biológicos que nos ayuden a clasificar a nuestros pacientes y, por tanto, a darles la terapéutica que más necesitan. Estos biomarcadores, aquí tienen todos una serie de ellos, unos más conocidos, otros más nuevos. Muy novedoso, me parece, el del gliadin, que es un
una proteína derivada del gluten, y parece que durante la manía estos pacientes lo que tienen es anticuerpos aumentados contra esta sustancia. Nuevamente el estadiaje y la progresión, como en los estadios iniciales, como ven, toda la respuesta del organismo va a proteger el cerebro, aumenta el BDNF, aumenta una serie de sustancias y protectoras como el BDNF y las otras dos negativas para nuestro cerebro, pero como cuando va avanzando el trastorno, el factor protector, que es el BDNF, fracasa y ya disminuye ese factor. Comorbilidad con el trastorno del límite de la personalidad, presentada por el profesor Vieta, muy interesante la ponencia, y posturas contrapuestas. En la APA, ya sé que no tiene nada que ver, pero he querido traer la colación, se habla de un sobrediagnóstico de trastornos bipolares a costa del trastorno límite de la personalidad, mientras que aquí parece que la postura es al contrario, quizás sea objeto de debate. Y finalmente, ya para terminar, algo que me parece también interesante, en cuanto a las estrategias psicológicas, pues se ha intentado ver ¿qué es más eficaz en tiempos, o más efectivo en tiempos de crisis? La psicoeducación frente a la terapia cognitivo-conductual. Esto es un póster que ha sido presentado y se concluye que es mucho más coste efectivo la psicoeducación que la psicoterapia cognitivo-conductual. Únicamente decirles, ya es la última diapositiva, que muchos autores españoles han presentado muchos pósteres. Aquí tienen una pequeña representación de todos ellos, había mucho más, pero tampoco tenemos diapositivas para ello. Muy bien y muchas gracias, y aquí tienen la web por si quieren conectarse al ECNP. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.